¿Cómo están? Buenos días. Primero, gracias por venir. Valoro su valentía de venir acá, a pesar de que nuestros nombres están en la portada. No, igual vieron qué linda la portada, que estoy a la misma altura que Tincho, ¿no? Nadie quiere pararse al lado mío. Nadie. Soy Martín Salazar, soy gerente de marketing en Habana, trabajo en Habana desde 2007. Empecé trabajando en un local vendiendo alfajores y bueno, la verdad, gracias a Habana fui haciendo todo mi recorrido de carrera acá adentro. Tengo 45 años, 2 hijas y creo que como el 74-75% de ustedes se pregunta, sí, juego al básquet desde chico. Ese es mi hobby, así que bueno, gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es Lorena Cura, yo soy economista, trabajo en Moiger. Nosotros en Moiger somos una consultora que hacemos estrategia para distintas marcas y para distintos modelos de negocio y trabajamos con Habana hace muchísimos años. En paralelo a Tincho, él estuvo toda su vida dentro de Habana y tiene 45, yo también tengo 45 y trabajé siempre adentro de la consultora, hace 22 años que trabajo en la consultora. Y bueno, les vamos a contar un poquito de qué se trata este caso. Trajimos, como contaban recién las chicas, una presentación con un storytelling para ir contándoles lo que a nosotros nos parece lo más interesante de este último proceso de transformación que tuvo la marca en este último tiempo. Lo vamos a intentar hacer rápido si podemos, pero lo que pasa es que nos copa hablar de la marca, entonces a veces no seguimos diciendo cosas, pero la intención es hacerlo rápido para que puedan preguntar y que charlemos realmente cosas que les interese. Cuando las chicas nos convocaron, nos contaron esto de que ustedes tienen todos los meses como un lema particular o una temática sobre la cual charlar y particularmente la de este mes tenía que ver con lo local. Bueno, facilísimo, lo local tiene que ver con, ¿no? Como con algo físico, o podíamos buscar como ese lugar específico donde pueden surgir ideas, marcas, personas, héroes, personajes. La marca Habana estaba muy involucrada en este espacio, con lo cual no había mucho más que decir, se explicaba solo por qué íbamos a contar este caso. Pero lo local, más allá de ser ese lugar específico, uno podría decir que lo local... Ay, yo empiezo a hablar y me olvido bueno, yo me olvido de la presentación. Lo local, más allá de ser ese lugar específico, podría ser también... Lo local tiene que ver con una construcción simbólica, ¿no? Que nos ofrece identidad, pertenencia y cultura, ¿no? Esa construcción simbólica de lo local, cuando uno habla de lo local, es algo más que ese lugar específico. Y tiene que ver con estas tres cosas y estos tres conceptos un poco articulados, ¿no? La identidad... a ver si... Sí. La identidad tiene que ver con eso de que nos hace propios, lo que somos propios, lo que nosotros, cómo nos mostramos, esa manera en la que nos identificamos particularmente. La pertenencia a ese conjunto al que pertenecemos, lo que compartimos, y hay algo de la cultura que tiene que ver con nuestra forma de pensar, cómo nos movemos, cómo decidimos, cómo actuamos en sociedad o en el grupo en el que estemos, ¿no? Entonces, si se quiere, de estas tres partes, como nosotros decíamos, bueno, si pensamos en Habana, Habana tiene todo esto, ¿no? Habana es pura identidad y los argentinos sentimos que Habana es un poco de todos, es nuestra, ¿no? De hecho, cada vez que alguno de nosotros sale y dice, no, trabajo en Habana, siempre hay alguien que te dice, yo ya sé cuál es el nuevo alfajor que tienen que lanzar, tenés que hacer este sabor, tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. Todos nos creemos un poquito dueños, si se quiere, de la marca Habana, ¿no? Todos nos sentimos parte muy identitaria de la marca. De hecho, en un paréntesis que les contamos, cuando arrancamos a laburar con Habana hace varios años, una de las premisas con las que se pusieron sobre la mesa en el grupo de directorio y de management fue, ok, de ustedes es el negocio, de esta compañía es el negocio, pero la marca es de los argentinos. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo trabajamos la marca, en qué cosas hacemos, en qué cosas dejamos de hacer, qué decimos, porque la marca no, en los papeles sí, pero no pertenece a esta sociedad, a este grupo económico. La marca pertenece como a todos nosotros como argentinos. El negocio sí es de ustedes. Nada, haremos lo mejor posible para que este negocio crezca y les vaya bien, pero la marca es un poquito de todos. Entonces, Habana siempre decimos que tenemos 45 millones de jefes. Tal cual. Que te marcan lo bueno y te paran y te dicen, che, me parece que con esto te fuiste de mama, te van acomodando, sí, te hacen, es increíble. Tal cual, tal cual. Eso tiene que ver con la identidad.
La pertenencia, obviamente, Habana es compartir, es el compartir de los argentinos, ¿no? Uno en una sobremesa o, no sé, en un café a la tarde, pones una caja de Habana en el medio, se abre, ya está, no hay más que decir, ¿no? Es como, es parte de ese compartir. Mismo muchas veces pasa que en las familias, en los amigos, se abre ese alfajorcito como si fuera un mantelito, se corta en triangulitos y no hay nada que decir, uno hace así, cada uno agarra un triangulito y se comparte ese alfajor. Y claramente Habana es cultura de Argentina, habla de nosotros, es lo que decía Fabi, si tengo que ir afuera, lo llevo, lo comparto con orgullo. Entonces, bueno, más que decíamos, bueno, súper pertinente este caso para contar, no porque nosotros nos amemos a Habana, pero nos parecía que era súper pertinente para esta temática de lo local. Es una marca que está situada, que la tuvimos que volver a situar a través de la estrategia este último tiempo, porque en algún momento perdió un poco su sitio y su origen, que tenía que ver con Mar del Plata, pero este último tiempo lo estuvimos recuperando, y si se quiere, desde la construcción simbólica también de la marca y de cómo los argentinos la vivimos, también es puramente local. Así que dicho esto y diciendo, bueno, totalmente pertinente para arrancar de la marca, les vamos a contar un poquito el caso, primero un poco la historia, contarles los desafíos que tuvimos en un momento para poder volver a trabajar en este proceso de transformación que tuvo la marca. Les vamos a contar los aciertos, tenemos miles de errores también y algunos también se los vamos a ir contando porque no todo es lineal y todo es exitoso. Y después, bueno, nos preguntamos lo que quieran y charlamos de lo que quieran porque para eso un poco también vinimos. Lore, veo mucha gente joven acá y sorprendida. ¿Qué es esto de estar 20 años en una misma compañía, no? No, es un montón. Los dos, justamente sí. Los dos, uno de cada lado, 20 años. Se puede, chicos. Bueno, les voy a contar un poquito de Habana. A ver, Habana es una compañía, es una marca que ya tiene casi 80 años, tiene mucha trayectoria atrás. Y creo que un poco el resumen de lo que dice Lore es, creo que todo argentino tiene una historia con la marca. Digo, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado incluso antes de conocer la marca y de trabajar acá, y ni siquiera sabía que la tenía. Con abuelos, con tus viejos, con amigos, con alguien que te cruzaste incluso fuera del país. Digo, funciona como una mini embajada. Digo, puede haber 1000 historias para cada uno. Y eso, como decíamos recién, para nosotros es una responsabilidad muy grande cuando empezamos a trabajar sobre la marca. ¿Por qué? Digo, ¿qué atributos tienen para nosotros? El amarillo de Habana nos mató, chicos. El contraste se lo voy a ir leyendo un poquito. Esta pantalla no sería... Bueno, yo les fui contando algunas cosas recién. Digo, primero que todo es argentino. Es una de esas pocas compañías por ahí que quedan como con bandera argentina, más allá de que ha pasado por algún grupo inversor en el medio. Sigue funcionando como embajador. Y en distintas etapas. Primero fue embajador de Mar del Plata, después fue embajador de Argentina. Digo, hoy estamos como decía Lore recién, en Costco Estados Unidos, en México, hemos llegado a estar en Costco Hong Kong. Muy gracioso cuando ves en la página web cómo vendían alfajores todo con letras chinas. Entonces, digo, tenemos una responsabilidad grande de llevar la bandera a todos lados. Sigue siendo artesanal, ¿no? 2026, digo, todo automatizado, hay máquinas para hacer alfajores y escupir 3 millones de alfajores por día. Habana sigue manteniendo ese espíritu y esa lógica en la planta de ser artesanal. Si bien obviamente tenemos máquinas, hacemos más de 150 millones de alfajores por año, hay mucha mano en cada proceso, mucha mano. Y en la fábrica se ve en los locales también. Digo, ese espíritu artesanal es algo que para nosotros es un valor a mantener, a ir retransformando con el paso del tiempo, pero a mantener como esencia. Calidad para nosotros es una promesa que no se va a quebrar nunca. Para nosotros somos muy transparentes. Nuestro contrato con la gente es darle cosas buenas y ricas para que disfruten. Y eso no se va a romper. Y en un país como este, que los vaivenes económicos te hacen dudar un poco de tus costos, de tus insumos. Bueno, Habana en ese sentido no negocia esa situación y no cambia sus productos para poder mantener sobre todo el contrato con la gente. Creemos que somos cercanos en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma, digo, la identidad que tiene la marca para con la gente. Bueno, tenemos casi, este año vamos a estar abriendo el local número 300 en el país. Estamos en todas las provincias, nos falta Santa Cruz, que ya tenemos el local, lo vamos a abrir a mitad de año. Pero entendemos que trabajamos para que sea una marca para todos, desde la marca y desde los productos. Y ahora también se lo vamos a ir contando por qué.
Es generoso en cuanto creemos que genera experiencias. Digo, este recuerdo prácticamente siempre positivo con la marca, con el vínculo, con un producto o en un local, digo, son experiencias que, siempre hablamos nosotros, para nosotros es una love brand. En nuestro centro de atención al cliente, la persona que trabaja para ser de atención al cliente es la persona más relajada del planeta. O sea, los reclamos o quejas que recibe son, che, no lo quiero hacer público, te aviso a vos, fíjate porque seguro fue un error. Digo, hay mucha gente cuidándonos por esta generosidad de alguna manera. Tiene una mirada optimista, siempre la verdad, y también creo que nosotros, y no solo la marca, trabajamos así, siempre tratamos de pensar lo mejor para el producto, para la gente, para el país, o sea, abriendo locales, invirtiendo en la planta, o sea, en ese sentido siempre apostamos a más. Y es actual, que creo que este es uno de los desafíos más grandes que tuvimos en los últimos 10 años y que después vamos a ir contándoles. O sea, hoy nuestro principal desafío con la gente es no quedarnos atrás, ¿no? Hemos desarrollado con el tiempo un lema que es, al revés, es estar 15 minutitos en el futuro. Digo, no pasarnos de roscas, no ser una compañía tecnológica que siempre está como buscando la disrupción abrupta. Es esta actualidad constante que te permite cambiar, ¿no? Ajustarte y no quedarte nunca en el pasado, pero siempre ahí, estar con lo que la gente está pensando, haciendo o viviendo, básicamente. Así que este es un poquitito el resumen de nuestro perfil, por así decir. ¿Pasas vos? Sí, porque le cuesta... Bueno, pasas vos. No me voy a meter mucho en la historia, pero... Sí, para ahí. ¿No Le apunto para acá, ¿no? Es así. Nacimos en enero del 48 como una compañía productora de alfajores a la vista. O sea, ese creo que fue el primer gran insight para la gente. O sea, pasar por Mar del Plata, una ciudad hermosa, creciendo en esa época de los 40 y los 50, con el auge de turismo, y pasabas caminando y veías hacer alfajores y los podías comprar. O sea, el atractivo visual creo que fue uno de los temas más importantes en ese momento, más allá de que la receta era innovadora para ese momento, usar chocolate real y no cobertura. Pasamos casi 50 años viviendo en la costa atlántica. Digo, también era un tema de negocio. No sabíamos resolver cómo podíamos lograr una expansión solamente vendiendo alfajores. Hasta ese momento nuestro negocio era vender alfajores. O sea, éramos una fábrica con venta al público, básicamente. Recién, a mediados de los 90, es una historia un poco más larga para otro día, pero medio que de casualidad armamos este modelo de cafetería. Sí, una vez un encargado, cuando el supervisor se fue de vacaciones, puso 2 mesas tipo Colombraro y 4 sillas y sirvió café de una cafetera casera. Y cuando vuelve el supervisor de viaje el fin de semana, dice, che, ¿qué pasó que la venta explotó? Bueno, vení, te tengo que contar algo. Pasaron cosas. Pasaron estas cosas. Bueno, gracias a esa casualidad o a esa... O eso de animarse de un encargado de un local, hoy tenemos un modelo de cafetería que nos permitió... Perdón, se me salta, pega 2 saltos a veces. ¿Podés vos para atrás y no ir? Ahí está. Hoy nos permitió, y después, bueno, también el Excel Group a fines de los 90 compra la compañía y profundiza este modelo de cafetería con la expansión a todo el país. O sea, empezamos por las principales capitales de las provincias, después empezamos en los centros turísticos. O sea, empezamos como a minar Argentina de alfajores y de café en ese momento. Nuestro principal negocio seguía siendo el café, pero el alfajor, perdón. Pero el café nos permitía expandirnos. Digo, era muy raro pensar en locales de solo producto, todo un local montado de solo producto en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Hoy seguimos manteniendo algunos locales así, pero solamente en Mar del Plata, porque tiene otra dinámica. En Mar del Plata, la mayoría de nuestros locales no venden café. O sea, para que también entiendan un poco qué es Mar del Plata para nosotros. Bueno, cuando se va al Excel y lo compra el grupo inversor actual, además de, obviamente, sanear la compañía de lo que había pasado también post-2001, Excel y expansión abrupta, ordena los números, consolida el management y empieza con la expansión del negocio internacional. O sea, ya éramos sólidos en Argentina y lentamente teníamos que empezar a mirar para afuera. ¿Cómo abordamos eso? Lo hicimos como en 2 etapas. Primero nos pusimos en cada punto turístico de la Argentina donde un extranjero
hacía vínculo con el país. Cuando los brasileños venían a Mendoza, iban a tomar vino, o a los glaciares, al sur, al norte. Primero estábamos nosotros recibiéndolos y siendo como este souvenir argentino. Cuando el extranjero, sobre todo el brasileño principalmente, empezó a adoptarlo, empezamos lentamente a profundizar nuestra salida hacia afuera. Arrancamos en las capitales, San Pablo, Santiago, en Chile, y empezamos a expandirnos en el negocio internacional. Hasta ese momento con locales. Como decía Lore, hay un pequeño paréntesis también. A Brasil fuimos 3 veces. O sea, abrimos locales, nos la pusimos contra la pared, cerramos todos los locales, volvimos, aprendimos, volvimos a cerrar. Vender alfajores afuera no es muy fácil. Todo el mundo acá conoce lo que es un alfajor. Se comen cerca de 10 millones de alfajores por día en el país. O sea, 1 de cada 4 está comiendo un alfajor todos los días. Ellos ya lo comieron. Sí, y yo estoy comiendo el de alguien, todos los días, porque supero eso. Pero no es fácil. Entonces, montar un negocio afuera, dependiendo del alfajor, que para nosotros acá es súper fácil, fue complejo. Nos pasó en Brasil, nos pasó en Estados Unidos, nos acaba de pasar en España. Así que también ahí hubo mucho aprendizaje de cómo la compañía también toma los errores. Digo que eso es algo que nos fue cruzando a lo largo de los años. Esto de, aprendamos. Que eso lo tienen por ahí mucho las tecnológicas hoy, ¿no? Esto de salir a iterar y acomodarse. Bueno, es más difícil, ¿no? Montar un local, invertir 250 mil dólares en un local o en un modelo, con franquiciados atrás que ponen por ahí la inversión de su vida y cometer errores, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos cometer errores, aprendamos, no volvamos a cometer el mismo otra vez. Y bueno, en 2012, 2013, comienza lo que nosotros ya nos está quedando un poco lejos, ¿no? Tenemos que meterle en otra etapa. Empieza la etapa que nosotros consideramos como la redefinición estratégica, ¿no? Sentíamos que la marca tenía un montón de atributos positivos, la marca estaba bien, pero lentamente empezaba a quedarse como en la nostalgia de la gente, ¿no? Este valor que tiene una curva como muy compleja, ¿no? El valor nostálgico puede ser hermoso, buenísimo, porque trae momentos emotivos. Ahora, llega un momento en que, yo me acuerdo que mi abuelo me daba este alfajor cuando volvía, mi abuelo no está más. Entonces, ya empieza a ser un bajón, más que un valor positivo. Nosotros teníamos un lema un poco negro, que era, nuestros clientes se nos empiezan a morir, ¿no? Esta gente que venía de los 60, los 70, los años de oro de la compañía, en la costa, tenemos que ver cómo rejuvenecerlos, cómo saltearnos y llegar a su nieto directamente. Entonces empieza un trabajo muy, muy arduo, junto a Lore, a Fer y a todo el equipo Moiger, en entender cómo replanteábamos los próximos años de la compañía. Bueno, se me extendió un poquito el resumen histórico, pero la idea es contarles ahora un poquitito toda esta, poquito más de una década. Bueno, lo que entendemos de Habana en estos 80 años es que es un ícono cultural argentino, y sobre todo en los últimos años que los alfajores, el alfajor, más allá del alfajor Habana, ha tomado un valor tremendo en la cultura argentina. Digo, íconos como Messi subiendo un posteo por su cuenta hace ya 8 años, comiéndose un alfajor en Barcelona. Digo, es esto de los regalos cuando vas al exterior. No lo tengo acá, pero la semana pasada estuve almorzando en la Fragata Libertad. Nos llaman, la Armada nos llama para tener una reunión y nos contaba que en cada país que nosotros vamos tenemos como una cuestión cultural de intercambio de valores culturales. Y muchas veces nosotros llevamos yerba, vino y alfajores Habana. Nosotros ni nos habíamos enterado, pero como decía Fabiana recién, a cada viaje que vas, la reunión con la que llegás tranquilo es, mirá lo que te traje de mi país. Entonces, ese valor es el valor más fuerte que teníamos que tener en cuenta para poder cambiar la marca, ¿no? No era joda. Es una de las marcas más queridas por los argentinos y lo mismo, es un vehículo para transmitir emociones. Esto de, ¿querés quedar bien con alguien? Tu médico te atendió bien y una caja de alfajores de 6, es 11.500 pesos hoy y quedás como un duque. Entonces, digo, pero porque trasciende ese valor económico del regalo. Es, te traigo algo que a mí me emociona y te voy a emocionar a vos. A veces cuento una anécdota que es, tenemos muchas charlas con universidades de afuera que vienen a visitar compañías, nos visitan a nosotros y
al final de la charla es, una pregunta es, che, ¿cómo manejan el tema de la corrupción ustedes? Nosotros, ¿qué? Dicen, no, porque en otras charlas nos cuentan que ustedes con alfajores, de alguna forma, adornan gente. Como, y digo, espera, a ver, hacemos un doble clic en eso porque no entiendo. No, cuando le pedís un favor a alguien, le regalás alfajores, nos cuenta la gente, y abre puertas. Funciona. Y como, mirá, para nosotros eso es un valor. Digo, ellos no lo entendían de esa forma. Era como, che, estás pagando una coima prácticamente. Y nosotros con alfajores, digo, a mí los alfajores me han abierto muchísimas puertas. Buena campaña de comunicación, coimea con Habana, ¿no? Sí. Acá, a ver, podríamos... delicada, ¿no? Pero, podríamos empezar a... Bueno, todo esto nos lleva a que cuando testeamos la evaluación de la marca está muy arriba, ¿sí? El 92% es una evaluación muy buena o excelente. Tiene este valor de orgullo argentino, es una marca de la que estás orgulloso, o creemos de la que estás orgulloso de contarle a alguien que no conoce el país. Lo veíamos en las filas del Alfajor Mar del Plata hace 2 años. La gente haciendo 1 hora de fila esperando que venga el camión de alfajores y todos contentos porque el IVA vino una compañía argentina. Yo estaría las puteadas después de estar 1 hora esperando en una fila, pero bueno. Y la verdad que la gente en los últimos años empieza a notar que estos cambios que les vamos a contar los estamos haciendo. Lorea, vos interrumpime cuando quieras, ¿eh? Dale. Te voy a interrumpir. Ahí está, a fondo. Te voy a interrumpir. Bueno, contarles un poquito, lo que les contó recién Tincho tiene que ver con la historia y cómo está hoy, ¿no? Una marca súper sana, súper querida, en muy buen lugar, con millones de desafíos para adelante, que tiene que ver con la estrategia que estamos pensando de acá para los próximos años. Ya la estrategia que pensamos hace 13 años nos trajo hasta acá, ahora ya nos estamos repensando cómo seguir adelante. Pero un poco para contarles cuáles fueron los desafíos y mostrarles el recorrido para, bueno, que sirva un poco para todos. Hace 13 años la compañía en ese recorrido que decía Tincho, decía, bueno, ya era una compañía sólida, que tenía un montón de locales, que tenía un negocio bastante maduro, pero que quería repensarse y entender también desde los accionistas cómo poder empezar a crecer, cuál iba a ser ese escenario de crecimiento a futuro. Y ahí es donde nos convocan a nosotros como consultora y decidimos en conjunto, porque fue un trabajo que venimos haciendo en conjunto entre todos, de hecho ya no sabemos quién es Habana y quién es Moiger, queda como medio raro a veces en los equipos, decidimos arrancar con, bueno, hagamos un diagnóstico, ¿qué es lo que está pasando hoy acá, en este momento con esta compañía? Ese diagnóstico vamos a consensuarlo entre todos, porque tenemos que estar todos de acuerdo que esta es nuestra foto actual, para después a partir de ahí poder decidir, bueno, ok, vamos por esta estrategia. Yo hoy estoy acá, me imagino y quiero, y todos acordamos que queremos estar allá en el futuro, entre todos armar ese plan de acción. Entonces lo primero que hicimos fue hacer este diagnóstico, nos juntamos, miren lo que el primer workshop que tuvimos, nosotros para consensuar ese diagnóstico y para socializar un poco la información y demás, lo que solemos hacer son workshops de trabajo, ¿no? Sacamos a la gente de la compañía durante 1 o 2 días a pensar sobre esa problemática, ponemos sobre la mesa qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que está pasando con los consumidores, cuáles son las tensiones que hay, qué es lo que tendríamos que ir a desarrollar, y entre todos, nosotros y el cliente, debatimos y charlamos, intentando que todo se alinee para un mismo lado. En Habana teníamos un tema que era la mitad de la compañía estaba en Buenos Aires, toda la parte de administración y demás, acá en Acasuso, la otra mitad estaba en Mar del Plata, producción, fábrica, distribución, recursos humanos. Hay oficinas también, ¿sí? Hay áreas allá y áreas acá. Sí. Y en ese momento decidimos, bueno, como era muy difícil, los de allá a veces tenían un poco de recelo de venir para acá, los de acá recelo de ir para allá, hicimos el workshop en Dolores, a mitad de camino de la Ruta 2. Entonces dijimos, bueno, todos ahí nos juntamos y en ese lugar fue que hicimos ese primer encuentro. Hoy da lo mismo, hoy decimos, tenemos que hacer un workshop, da lo mismo, vienen ellos para acá, vamos los de acá para Mar del Plata, no hay problema. Pero en ese momento había sido hasta un tema donde hacíamos ese encuentro y lo definimos en un hotel divino igual, ahí en Dolores, a mitad del camino, para poder estar todos juntos y consensuar dónde íbamos. ¿Qué nos dio? Nosotros hoy vemos la marca que vemos, y todo nos encanta, sobre todo los más jóvenes. Intentemos ir 15 años atrás, era otra Argentina, era otra marca. ¿Qué nos pasaba cuando fuimos a estudiar esta marca y qué es lo que tenía? Y encontramos en principio que había 5 grandes desafíos. El primero, como un poco lo que venía contando Tincho, es
Amarca siempre fue una marca muy querida. Vos le decías a cualquiera, Habana, vos decís Habana, no sé, hay algo, ¿viste? Los muñequitos de Intensamente adentro se pelean entre el del rico, el del sabor, el de la alegría, no sé qué, y una sonrisa saca, ¿no? Cualquiera, cuando le decís la marca, hay algo como de una memoria interna que todos tenemos, que decís la marca y una sonrisa saca, todos queremos la marca y todos estamos conformes con la marca. Pero en su momento, hace 13 años atrás, y estaba clasiconga tirada que podía ser vieja en cualquier momento, ¿no? Era una linda marca, querida por todos, que todos íbamos a defender, muy estancada, con un público bastante adulto, y con esto de que estábamos al límite entre lo clásico viejo, ¿no? Estábamos en esa rayita que podíamos pasar en cualquier momento. Ese era el primer desafío que teníamos que ayornar la marca de alguna manera y actualizarla para que no pasara el tiempo y se quedara realmente vieja. El segundo tema era un tema de negocio. El negocio estaba sano, vendíamos bien, se producía, se vendía, tenía buena rentabilidad el negocio, pero si pensábamos a largo plazo, empezaba a estar bastante amenazado. Cuando uno miraba, sobre todo a nuestros targets, a nuestros consumidores, como decíamos antes, eran consumidores sobre todo adultos. Creo que el primer estudio que hicimos, el promedio de edad nos daba 50 y pico. Sí. El promedio de edad de consumidores, promedio, o sea, imagínense, ¿no? El promedio de edad nos daba 50 y pico de la gente que consumía alfajores. Entonces decíamos, bueno, mirando a futuro, nosotros teníamos un problema con los jóvenes. Si nosotros no empezábamos a incorporar a los jóvenes a la marca, bueno, los grandes iban creciendo y no incorporábamos, nos íbamos a empezar a achicar como negocio cada vez más. Siempre pensando, esto les estoy contando en Argentina, ¿no? Después vemos problemática mundo, pero teníamos ese tema de sustentabilidad, si se quiere, de negocio a largo plazo. Si hacíamos un doble clic, no solo en los jóvenes, veías que las tendencias en saludabilidad a nivel internacional decían no harinas refinadas, no azúcar, no grasas, todo lo que nosotros tenemos. Todo lo que nos hace rico era todo lo que en el mundo se estaba empezando a demonizar y que las tendencias decían no vayamos para ahí. Entonces, si bien esas tendencias no nos impactaban de lleno en todo nuestro multitarget de la marca, sí, en los sectores de niveles socioeconómicos más altos, donde estas tendencias empezaban a impactar cada vez más, nos pasaba que a los chicos y a los nenes no se les daba alfajores. Y en la lanchera del colegio no tenías que mandar almendra, frutita cortada y cerealitos y no podías mandar alfajores, ¿no? Entonces teníamos problema con los jóvenes y si también con los nenes a más largo plazo seguíamos teniendo inconvenientes, el paladar se va haciendo, el gusto se va haciendo, el alfajor es un producto que ingresa desde los chicos, bueno, entonces nuestro modelo estaba sólido en el momento, a largo plazo cuando nos poníamos a pensar la sustentabilidad del negocio, empezábamos a entender, che, algo hay que hacer, porque empiezan a haber amenazas que hoy no nos van a involucrar en la caja, a futuro sí. Eso sí mirábamos muy largo plazo. Un poquito menos largo plazo, más corto, Habana, ustedes saben que estamos, Tincho un poco lo dijo, en dos mercados. En el mercado de los alfajores y en el mercado del retail, de las cafeterías, ¿no? En la historia de Habana logró estar en dos mercados. Mirábamos a cortito plazo y en el mercado de los alfajores teníamos una amenaza que era Cachafaz, que estaba ahí dando vuelta, que había aparecido como un alfajor canchero para los jóvenes, los estudiantes lo consumían y demás. Y mirábamos el mercado de retail y se estaban viniendo de afuera, venía Starbucks, venía Le Pain Quotidien, venían un montón de marcas o tanques de afuera, decíamos, iban a cambiar yo siempre un poco. digo, el 30 de mayo de 2008, o sea, tengo la fecha grabada, a las 10 de la mañana abre el primer Starbucks en Alto Palermo. El 30 de mayo de 2008 a las 10 y 1 minuto nosotros éramos viejos. Claro. Automáticamente eso. Entonces, digo, es eso de la amenaza de, no solo por producto, porque después para nosotros Starbucks funcionó como allanarnos el camino de consumir café caminando, para ir a laburar. Digo, el consumo de café, Starbucks vino a ayudar un montón para los jóvenes. Ahora, como marca y como lugar de destino para los chicos, era Starbucks. Digo, también estábamos muy alejados. Nosotros teníamos 50 y pico de target, ellos están en los teens. Bueno, por ahí no queríamos llegar tanto al teen, pero bajar un poquito. Pero bajarlo bastante 20, sí. Queríamos. Entonces, ambas marcas fueron nuestra amenaza más de target, ¿sí? O de imagen, básicamente. Así que bueno, ese segundo, teníamos una marca querida, pero clásica, border, vieja. Teníamos un segundo desafío, el negocio estaba bien, a futuro iba a estar amenazada la sustentabilidad y en el cortito plazo y nos venían a chicanear un poco.
Un tercer tema era el alfajor, era nuestro ícono cultural, nuestro ícono como producto, la estrella, pero bueno, no teníamos novedad. Era una categoría que en alfajores, desde el 48, como contó Tincho, hasta el 2017, ¿fue el 70? Hay un 2008 con un alfajor de café que pasó. ¿Qué pasó? No se había innovado, teníamos los mismos sabores de alfajores de siempre, las galletitas de limón y los habanés. No, era una categoría donde no habíamos podido innovar en nuestro core. Si nosotros somos líderes de la categoría, y bueno, en el core a veces teníamos que poder innovar para mover y desde producto. Un cuarto problema que teníamos era cuando uno miraba el retail funcionaba, era rentable, pero estaba muy anclado en nuestra propuesta dulce. Uno cuando piensa en Habana o cuando pensaba en su momento en Habana, ¿para qué ibas a un café Habana? ¿O para desayunar o para merendar? Era para tomarte el cafecito con el alfajor, para tomarte un cafecito con alguna cosa dulce. El imaginario en la gente de Habana es dulce, ¿no? Entonces, en esos dos momentos del día, nuestras cafeterías tenían público, funcionaban bien, pero después teníamos un montón de momento al mediodía que éramos totalmente ineficientes. Teníamos labor instalada ahí, capacidad productiva instalada ahí, que no nos servía. Obviamente siempre existe el goloso que almuerza un alfajor con una Coca-Cola, pero no era el caso. Nosotros necesitábamos poder rentabilizar todas las horas del día que teníamos esos locales abiertos. Entonces, algo había que hacer con ese momento del día que era el mediodía, básicamente. Y por último, el último desafío que habíamos encontrado en su momento, teníamos una interna, una compañía, Habana, que estaba muy deseosa de avanzar y de crecer y de ponerse nuevos desafíos, pero dudaba, estaba tímida, no sabía bien para dónde ir. Nada, tenía una historia de 60 años, no haber innovado nunca, entonces era como, nada, pero si siempre me manejé así, ¿no? Entonces había dudas de para dónde ir. Entonces, este fue como el primer diagnóstico que consensuamos y dijimos, en base a, estos van a ser nuestros 5 desafíos a lo largo del tiempo para poder hacer crecer este negocio. Porque nuestro objetivo siempre fue, vamos a ser líderes mundiales de la categoría alfajor. ¿Quién más que nosotros podemos decir líderes mundiales? No existen los alfajores en otros lados del mundo. Podemos ser líderes mundiales tranquilamente. Nosotros vamos a definir que vamos a ser líderes mundiales de esta categoría. Para ser líderes mundiales de esta categoría teníamos que poder atacar cada una de estos desafíos o inconvenientes y ahora les vamos a contar cómo lo hicimos. Bueno, el primero fue tocar la marca, ¿no? Y con estos puntos que les contaba recién de sentir que, o de saber que los argentinos son dueños de la marca y que si era por ellos, che, no me toques nada, que así está perfecto. Digo, hoy... Pero mira claro, la corona que teníamos, ¿no? A mí me pasa, yo empecé a trabajar con esta marca, básicamente, y para mí estaba perfecto. Y la gente, yo vendía alfajores, yo tenía contacto con la gente que me compraba y estaba buenísimo. Entonces, ahora cuando nosotros empezamos a ver, che, la marca que viene para los próximos 20 años, ¿cómo tiene que ser? Ahí es donde empezamos a entender que desde el ISO y desde el logo había cosas por ajustar, ¿no? Era un logo que venía desde finales de los 70, con algunos ajustes en los 80, que tenía que ver como un estilo muy real, muy señorial, ¿no? Esto incluso de tener 2 piezas, tiene una corona la marca, ¿no? Era un montón. ¿Cuánta distancia hay entre un rey y la gente? Un montón. Entonces, tuvimos que ver cómo acercar eso. Ahí es donde, y además, en un montón de estructuras digitales, el logo empezaba a complicarse, ¿no? Como en varias piezas. Así que intentamos unificar todo eso en líneas más simples, más modernas. Incluso, perdón, ahí fue cuando trajimos al estudio Fontana, un estudio de diseño que por ahí varios conocen, que ellos fueron un poco lo que nos ayudaron. Le dijimos, bueno, hay que actualizar esta marca y le pedimos el brief, que fue hermoso para un diseñador, pero también súper desafiante. Le dijimos, cambien todo sin que se note. Claro. Ese fue el brief. Todo tiene que cambiar y todo se tiene que actualizar. La gente no se tiene que dar cuenta. Con eso, pero ¿qué ha cambiado? Haga lo que quieran. Pero la gente no se tiene que dar cuenta, pero tenemos que estar más actuales. Ese fue el brief que le pasamos a ¿Alguien conoce el caso de Gap en Estados Unidos? Bueno, nosotros habíamos visto eso también. Entonces, digo, es una marca muy arraigada en la gente y lo que hagamos, repito recién, no era chiste. O sea, teníamos que tener mucho cuidado en hacerlo. Y nos tomamos tiempo también para hacerlo. Eso fue importante. O sea, fuimos debatiendo y filtrando etapas hasta estar seguros.
Lo mismo pasaba con la otra parte del logo, ¿no? Teníamos también como un logo disociado bueno, acá lo tengo a Diego, me va a corregir, en ISO y en logo separado, con 3 piezas. Nuestra marca estaba enmarcada en una placa que condicionaba mucho cualquier pieza de diseño. Teníamos sobre la caja amarilla de alfajores funcionaba perfecto. Ahora sobre la caja azul de Habanets, bueno, ya había colores medios complicados, ¿no? Sobre una caja verde de galletitas de limón. Siempre estaba la placa amarilla dando vueltas. Y el dorado atrás también, ¿no? Un color, ya en algunos casos, un poco viejazo. Entonces, ahí es donde decidimos ir limpiando la marca. Pero siempre respetando como la memoria emotiva de lo que tenía, ¿no? Había constantes del diseño que íbamos a respetar. El color, algunas tramas, digamos, algunas líneas que se iban a respetar y después el resto iba a cambiar. Bueno, después entró en nuestra insignia, la caja de alfajores. Hoy, para nosotros, hay piezas icónicas dentro de la marca. El alfajor dorado es una de ellas. Incluso fue replicado por un montón de marcas. El gofrado, que tiene ese aluminio, o sea, esto de envolver alfajores redondos en cuadrado. Yo he visitado ferias, tuve la suerte de visitar ferias de máquinas en Alemania, cuando le planteas, che, quiero una máquina que me envuelva, ¿qué? Algo redondo, envolverlo en cuadrado y que no se te aplaste, no lo entienden. Eso es una pieza icónica. Y la caja amarilla era otra. Ahora, sí, muy lindo la distancia. Si lo ves hoy, entendés un montón de estos cambios. Nos quedan otros por hacer todavía, pero la caja se ordenó, porque no deja de ser un regalo esto. Y si el regalo era un bochinche, lo puedo decir porque trabajo acá adentro, era un bochinche antes, nosotros teníamos que darle ese beneficio de, che, que te dé orgullo regalarlo, ¿no? Más allá de que trascienda la marca. O sea, la pieza de regalo tiene que estar buena. Y la prueba de fuego fue cuando íbamos a cambiar las quillas o las bibliotecas. ¿Vieron dónde están los productos en los locales de Habana? Bueno, eso le llamamos quilla. Que un día iban a empezar a convivir estas 2 cajas, porque tampoco podíamos tirar toda la producción que teníamos y poner cajas nuevas. Y en algún momento después íbamos a pasar a tener todas estas cajas amarillas sin problema, a ver qué nos decía la gente. Nadie se daba cuenta. Decíamos, vamos. Estábamos felices, ¿no? Entraba la gente al local y nadie dijo esto cambió. Había como un espíritu, un aire. Esto es distinto. Nadie se había dado cuenta que la caja había cambiado, que no teníamos más esa corona y teníamos un escudo. Bueno, un montón de esos detalles, nadie se había dado cuenta y ahí cuando dijimos, una de dos, o gastamos plata al pedo también en todo este cambio, o el cambio estaba bueno y lo hicimos bien. Bueno, y como decía Lore, nosotros le llamamos quillas a eso porque emula la parte de adentro de un barco, pero bueno, nuestras exhibiciones antes eran más desprolijas, no estaban del todo, lo voy a decir, no, del todo pensadas para ser atractivas hacia el cliente. Bueno, hoy ordenamos nuestra exhibición, nuestros packs también nos permiten separarlos cromáticamente o por lanzamientos. Entonces empezó a ser un espacio mucho más atractivo. Incluso nosotros le empezamos a dar más espacio a eso en los locales y nos permitió ir generando, con el paso del tiempo, nuestro propio kiosco, de alguna forma. O sea, era un kiosco que no vendía más que una marca, pero hoy generó su kiosco surtido. Bueno, el segundo era esto del negocio. Nosotros habíamos tomado mucho un dato de Coca, ¿no? Hace mucho tiempo que veníamos viendo, bueno, Lore y equipo también trabajan mucho para Coca, y era esto de, che, nosotros sabemos que nuestra Coca en algún momento, así con azúcar y original, en algún momento va a haber hasta restaurantes con un sector para tomar desde Coca. O sea, entonces, nosotros sabemos que va a pasar eso, pero también sabemos que nosotros vamos a ser la próxima Coca del futuro. Entonces, tomamos un poco ese aprendizaje para empezar a entender cuál iba a ser el alfajor del mañana. Cuando empezamos a estudiar, acá está resumido, pero empezamos con hábitos de consumo, la gente se cuidaba más. Che, ¿te estás cuidando más? Sí. El 70% decía, y era un estudio de 2016, 2017, sí. O sea, esto debe haber cambiado un montón. Sí, me estoy cuidando más. Bueno, y dentro de esa gente es, che, ¿dejaste de consumir algo? Sí. ¿Qué dejaste de consumir? Y en su top 10, dentro de los primeros 6, teníamos 5. Harina, azúcar, chocolate, snacks, galletitas, bueno, y después estaban gaseosas. Dijo, tenemos un problema. O sea, tenemos toda una fábrica, todo un negocio montado en un producto que tiene harina, azúcar y chocolate. Nos salvaba algo, que es que estamos dentro de la categoría de indulgencia, ¿no? Como paréntesis, nos salvaba un poco, no de productos de consumo cotidiano constante para la nutrición y la alimentación, digamos. Entonces, como estamos en este momentito de la indulgencia, tenemos
un changüí un poco más, pero bueno, Y es un changüí. teníamos otro changüí. Siempre prometimos que era eso. Ah, sí, 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 O nunca sea, dijimos que nunca otra cosa. dijimos, che, este alfajor, comelo y Cuando te cuidas. tal cual, No. cuando aparecieron los 4 octógonos, nadie se sorprendió que teníamos todos los octógonos ahí. Pará, yo no lo mencioné, la caja recién Conra puso la que tenía los octógonos. Estaba más Sí. linda la de Sino que la extraño. Igual Pero sí, tenemos que desarrollar el de 5 octógonos, ya estamos por llegar, nos falta poco. los octógonos sí, fue, obviamente la ley de etiquetado era un tema para nosotros, pero creo que quedó evidenciado que, como dije al principio, nuestra transparencia de, che, yo te doy chocolate, te doy azúcar, te doy dulce de leche, es esto. Cuídate vos, pero digo, Es riquísimo, es riquísimo. La es promesa riquísimo. es directa. Bueno, con este insight empezamos a pensar, primero no solo en el alfajor, ¿no? Después también pensamos en cómo tener un negocio también fuera del alfajor, pero obviamente en nuestro core teníamos que trabajar y ahí es donde empezamos a pensar en alfajores saludables o alfajores de tendencias de hábitos de consumo. Entonces, nuestro primer alfajor allá por 2020, que fue el alfajor Semilla, fue el primer alfajor nuestro sin gluten, con dulce de leche, 0% colesterol y con un montón de semillas que te aportaban fibra. O sea, hoy lo ves a la distancia y dices, che, qué raro. Para nosotros fue un éxito tremendo porque era otra vez con la misma promesa. Yo te voy a hacer un alfajor que tenga todas esas condiciones, pero trabajamos 1 año y medio para que sea el alfajor con todas esas condiciones más rico del planeta. Entonces, ese negocio seguía vigente con la gente, más allá de que tuvimos que montar una planta sin gluten dentro de nuestra planta, o sea, invertimos mucha plata en tener una línea de producción con empleados distintos, máquinas distintas, un comedor para esos empleados distintos, porque no podía haber trazas de harina en ese sector, porque no lo queríamos tercerizar, lo queríamos hacer nosotros mismos. Entonces, así nació nuestro alfajor con harina de arroz. Eso empezó a hacer a la marca, lentamente, año tras año, un valor que surge todo el tiempo, es inclusión. Empezamos a ver esos valores de, che, moderna, bueno, un poquito, querida, un montón, empieza a ser inclusiva, ¿no? Y este valor que está tan de moda en los últimos años, sobre todo para los chicos, es esto de, che, Habana no deja fuera a nadie. Oye, antes entraba un celíaco con sus amigos o su familia, no tenés nada para mí, me voy a otro lado, no tengo ningún problema. Y hoy nosotros vamos para ese lado. Después nos metimos en el mundo vegano también, digo, más allá, por ahí no es una restricción de salud, es optativa, pero también era una tendencia en la sociedad que estaba creciendo y mucho. Y nuestro último lanzamiento en este segmento fue el alfajor sin azúcar, hace ya casi 1 año, que fue pensado exclusivamente para el 13% de la población argentina que es diabética. Y en ese sentido a mí me toca, yo como todos los alfajores que hay en el mundo, los pruebo todos y cada vez que hacemos un desarrollo me meto a probar productos para la gente que estamos desarrollando. He probado todo tipo de galletitas para celíacos, he probado todo tipo de galletitas para diabéticos y nos sentíamos contentos de poder darle un producto que le vuelva a dar esa nostalgia de por ahí cuando era chico comía esto y ese sabor que vuelve a sentir. Perdón, para todos estos desarrollos, en esto que dice Tincho de que la marca siempre busca calidad y que busca y tiene una responsabilidad sobre el producto que lanza, por ejemplo, para desarrollar el producto sin azúcar, fuimos a la Asociación de Diabetología, ni sé cómo se llama. Asociación Argentina de Diabetes. De Diabetes de Argentina, y trabajamos con nutricionistas y con médicas especialistas en diabetes para que nos dijeran, bueno, qué ingredientes había que poner, cómo había que combinarlos, digamos. Hay todo un proceso por atrás que busca no hacer un rico alfajor que cumpla, sino que realmente tenga las condiciones que ese sector, que ese grupo de gente necesita. Sí, eso es clave para nosotros y habíamos empezado años atrás teniendo charlas siempre con especialistas del mundo de la salud. Nos hemos reunido muchas veces con la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, hemos visto todo tipo de nutricionistas social, de proteínas, digo, la verdad que en ese sentido... De hongos, de cualquier cosa, de lo que sea, no saben. De cannabis, de todo, pasamos por todo, pasamos. Probamos todo. Nosotros vamos a hacer alfajores, entonces en el mundo de la salud siempre tratamos de buscar a gente que sabe más que nosotros. El insight más grande del alfajor sin azúcar fue ponerle fibra, nos decía la presidenta, porque eso te nivela el pico de glucosa. Entonces, y fue muy loco ver que después en las redes sociales la gente sola, confiando en la marca, se medía la glucosa, comía el alfajor, esperaba 2 horas y se volvía a medir la glucosa. Sí. Una locura. Sí. Y te mandaban, te decían, mira, funcionó, te mandaban los test que hacían. Gente pinchando
Sí, Sí. Muchos reels de eso, ¿no? Es una locura. Bueno, después también en nuestro negocio hablamos recién de Starbucks. Bueno, entonces tuvimos muchos años siendo seguidores de tendencias en cafetería y empezamos a tomarle el gustito y empezamos a innovar también nosotros en cafetería, sobre todo porque queríamos hacer el café más joven, de alguna manera, ¿no? Esto de empezar, primero que todo fue con la propuesta para llevar, y bueno, acá tenemos a Diego Giacone, que es creador de Sure, una agencia de diseño que trabaja mucho con nosotros. Él nos ayudó mucho, desarrolló también la línea de café para llevar para nosotros. Era esto de, che, salís con la bolsa amarilla, la caja amarilla, nuestro próximo objetivo era que salgas con el café amarillo por la calle y se vea. Y con eso empezamos a jugar con líneas de café frío años más tarde. El año pasado lanzamos Bubble Tea, no sé si los chicos lo conocen. Esto era una bebida que estaba rompiéndola en Asia. Son burbujitas de jugo adentro de un té, que esas burbujitas cuando las absorbes te explotan en la boca. O sea, es muy divertido, pero era algo que acá no estábamos muy acostumbrados. Había una cadena chiquitita que lo hacía muy chiquitito. Bueno, nosotros fuimos la primera cadena en tenerlo en todos los locales. Era muy loco ver chicos saliendo del colegio y cruzarse al local a pedir un Bubble Tea. Eso sentimos que también son cosas que van acercando a los chicos a la marca. Y bueno, después, como decía Lore, en nuestros desarrollos, en ese momento definimos 3 líneas. La tendencia saludable, todos los alfajores sin TAC, vegano y sin azúcar que les mencioné. Atrás de eso hicimos barritas de cereal, huevos de Pascua, tabletas, hubo todo un mundo sin azúcar, sin TAC y vegano. El mundo de salados y pastelería, que era más con terceros, no era producido por nosotros. Y después el mundo indulgente, el que Lore decía recién, el Core Habana, dulce de leche y chocolate. ¿Cómo hacemos para tener productos nuevos en este mundo? Ahí es donde nuestro puntapié inicial fue en 2017, el alfajor 70% cacao. Que fue una bomba. Fue nuestra primera, sí, internamente fue nuestra primera bomba, este desafío de decir, che, no quiero lanzar ningún alfajor nuevo porque lo tengo que hacer al nivel del alfajor clásico de chocolate. ¿Cómo puedo inventar uno mejor que este? Y bueno, viendo tendencias en el mundo también del consumo de este chocolate, que es más saludable que el chocolate con leche y el semiamargo, decidimos ir por ahí. O sea, hasta ese momento nadie tenía un alfajor con chocolate amargo. Era como parecía muy disruptivo. Fue el primer alfajor en la historia que vendió más que el alfajor clásico. Ese verano no entendíamos nada, pero al mismo tiempo nos mirábamos diciendo, es por acá. O sea, este es el camino y la gente está abierta a que nosotros hagamos cosas nuevas. Este liderazgo que Lore mencionaba recién es también empezar a romper algunas barreras en una industria del alfajor que era muy tradicional. Era tapita, dulce de leche, tapita, bañado en chocolate, merengue, no mucho más que el membrillo, dando vuelta. Entonces, perdón, y con el lanzamiento del 70% y volviendo al tema un poco de lo local, decíamos, nosotros teníamos que revalorizar a la empresa desde su origen, que tenía que ver con Mar del Plata, ¿no? El origen de Habana es Mar del Plata, después es Argentina, obviamente, pero primeramente es Mar del Plata. Y ahí fue cuando se definió la estrategia de cada lanzamiento nuevo que hagamos, este era el primer lanzamiento que íbamos a hacer, cada lanzamiento de alfajor nuevo que hagamos lo vamos a lanzar en Mar del Plata, en realidad en la costa atlántica, porque tuvimos que extender un poquito los límites para que los franquiciados no se nos enojen. Vamos a hacerlo en la costa atlántica durante el verano, para volver a traer esa memoria emotiva que teníamos, que la gente que iba a veranear a la costa le podía traer a sus familiares o a sus amigos un producto exclusivo de un lugar anterior, de un lugar que ellos no habían ido. Entonces, eso fue un poco la estrategia. Con ese alfajor empezamos a lanzar, vamos a ponernos un objetivo de poder lanzar todos los veranos algo y que sea exclusivo y volver a recuperar un poquito de esa historia que tenía la marca, revalorizando Mar del Plata sobre todo. Sí, habíamos hecho intentos más caseros, ¿no? Mar del Plata, siempre mirando a Mar del Plata, tenía precios distintos, o sea, era más barato comprar en Mar del Plata que acá. Había promociones de descuentos en el verano que acá no existían. O sea, nosotros, a nuestra manera, hasta entender todo esto, intentábamos darle ese valor a Mar del Plata. Bueno, con los lanzamientos, imagínense las puteadas de los franquiciados de acá.
¿no? Ver que estaban los de No, allá. y cuando pusimos que la costa atlántica llegaba, no sé, hasta en el coche, después pensaron los demás de abajo y che, pero para allá, no, está en Chubut, no se va a contar, Sí. qué sé yo, quedaste acá, éramos esto. Pero fue el primer aprendizaje de, che, es por acá incluso culturalmente desarrollando, ¿no? Nosotros, digo, no llegué a la parte cultural todavía, pero era una fábrica que no estaba acostumbrada tampoco a innovar, o sea, en líneas de producción, de envase, en gente, en laboratorio. Este fue un puntapié de, che, empecemos a probar más cosas, ¿no? Que dan resultado. La gente está dispuesta a probarlo. Bueno, en esa línea tuvimos después Super Dulce Leche, que incluso Super Dulce Leche superó en volumen y en negocio al 70% cacao. También estas líneas diseñadas por Diego. Y en los últimos años, bueno, con el lanzamiento de Mar del Plata, el Picante y Dubái, empieza una tendencia de transformar innovaciones del mundo también en alfajor. Todas en este segmento de indulgencia. Son alfajores más grandes. Nos costó mucho hacer alfajores más altos. Todas nuestras máquinas estaban para alfajores de 55 gramos, que es el alfajor de chocolate clásico. Y cuando lanzamos en Mar del Plata por 90, la verdad que tuvimos que hacer mucho ajuste en la fábrica para que quede bien. Más grandes no en galletita, sino en altura. En altura. En altura y el peso. La galletita es la misma de siempre, el mito de que alfajor, que Habana se hizo más chiquito. Siempre la misma, el mismo cortante desde el 48 hasta ahora, con lo cual el tamaño de la galleta siempre es igual. Lo que en estos alfajores hicimos fue agregarle mayor cantidad de relleno o de cobertura que los hace más pesados y más altos. Pero... Desarrollamos también, en esto de complementar el alfajor y tener estos espacios del mediodía que teníamos un poco muertos de gente, mucho labor, o sea, nuestro turno mañana y nuestro turno tarde se juntaban en un momento en donde no había gente en los locales. Así que todo nuestro modelo nuevo de negocios de los locales pasó a ser con una cocina, sin ser cocina, pero con una propuesta de salados más amplia. Para eso invertimos mucho en un horno alemán especial que regenera todo tipo de salados y de comidas que nosotros recibimos, y eso nos permitió empezar a expandirnos como un mediodía más fuerte. O sea, para nosotros somos un casual food, no tenemos cocina. También en este modelo aprendimos de nuestro primer local que pensamos que podíamos tener una cocina. Teníamos un labor enorme en ese local. No vamos a tener ravioles con su exactamente. Los chicos preparaban los sándwiches en el momento. Ya teníamos un labor de 32 personas. Una locura. Nuestro primer local. Aprendimos que no era por ahí. Cerramos el primer local al año. Antes. ¿Antes? Una temporada creo que sí. Antes de Pascua. Pero bueno, aprendimos que teníamos que ajustar eso. Entonces, no perdamos esa cuestión salada que estábamos buscando, pero simplifiquémosla. Entonces, hoy tenemos toda una línea de sándwich especiales que nos hacen específicamente para nosotros con nuestra receta, que hoy complementan desde ensaladas, hay algunos platos calientes también, complementan una propuesta robusta para el mediodía. Nuestros locales, imagínense, no están abiertos de noche, entonces era simplemente cubrir el espacio del mediodía. Pero miren qué linda la sutileza de un sándwich salado con forma de alfajor, ¿no? Redondito, miren qué lindo. Bueno, después también estaba en la estética de nuestros locales, ¿no? Hasta desde lo cromático. Era un local que era oscuro, no te invitaba... Nosotros en ese momento no lo veíamos, ¿no? Pero no te invitaba a entrar, no te invitaba a quedarte, no te invitaba a que si querías tener una reunión en el local, la tuvieses. Imagínate que un adolescente entrara ahí, ¿no? Era peor. Entonces toda esa limpieza de marca después fue trasladada a locales que permiten una experiencia incluso desde afuera y desde adentro ya mucho más joven, más moderna, más atractiva para los chicos. Tenemos locales incluso también, tratamos de hacer los locales que no sean todos iguales, ¿no? que mantengan una línea, pero ir ajustando local por local algún tema de el barrio o la calle donde está, que sea temático con ese lugar. Nos permitimos jugar con algunos locales que llamamos icónicos, donde jugamos un poquito más. En este local de Florida tenés pantallas interactivas para poder jugar para los turistas. Tenés esta cuestión más artesanal también, no tan digital, de un barquito de papel hecho de madera por un artesano que se mueve. Tiene engranajes mecánicos y es un bicho de 2 metros. Y después tenemos un local como el de Jenny el Ateneo, ahí en la avenida Santa Fe, en donde tenés un mural enorme con una pintura hecha por una artista de la hostia que es Mercedes Costal, que emula el Jardín del Bosco, y una vez por hora ese mural baja la luz y un sistema de mapping especial
le da vida a ese mural, la gente deja de tomar café, levanta su teléfono y está 8 minutos que dura el evento filmando lo que está pasando. O sea, perdón, acá te voy a interrumpir otra vez. En esto de traer lo del barquito, antes les habíamos contado que para la marca, había contado Tincho al principio, es muy importante el concepto de la artesanalidad, ¿no? Si bien es verdad, nosotros nos dejamos de ser una fábrica donde ya hay líneas de producción, donde un montón de cosas están como industrializadas, pero parte del ADN nuestro tiene que ver con la artesanalidad. Y había en algunos elementos que, no de manera explícita, pero que sí la gente subyacentemente, o sea, de manera subyacente hacía, que tiene que ver con símbolos que generan esta artesanalidad. Cuando uno abre el alfajor, que muchos le llaman el mantelito, viste que vos vas abriendo el alfajor y con ese papelito armás un barquito o armabas alguna cosita. Pues el barquito es algo que vino de la gente, no es algo de después la marca, nosotros lo tomamos. Bueno, en esos pequeños detalles estaban esos gestos de artesanalidad. Por todas las cuestiones que, bueno, cuando tuvimos que desarrollar el alfajor, el semilla que contaba Tincho, que es Intac, obviamente ese producto que estaba abierto tenía que estar cerrado. Nosotros teníamos que dejar de tener ese papel icónico o esa manera icónica de envolver nuestra para pasar a un formato que, quieran o no, tiene una connotación mucho más industrial, ¿no? El flow pack cerradito, en el imaginario es súper industrial y nosotros éramos otra cosa. Entonces, comíamos a estar, si se quiere, pero teníamos que pasar a eso, si no, no podemos vender alfajores Intac, si no hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con la trazabilidad del producto, con lo saludable del producto, con que se mantenga y se conserve mejor el producto, que tiene que estar cerrado. Hicimos dos cosas. Por un lado, se compró esta flow packera, como dice Tincho, pero le pedimos, en vez de que una vez que la cierran, que se den vuelta los doblecitos para que siga pareciendo que es cuadradito, como fue nuestro alfajor siempre, y ahí lo conservábamos del alfajor, pero como en el imaginario, pero como después la gente, claro, al abrir eso ya no podés hacerlo del mantelito, porque muchas veces se rompe y qué sé yo, teníamos que traer a la memoria nuestra activamente ese barquito. Y fue ahí que recuperamos la imagen del barquito y van a ver que en simultáneo donde salimos con el Flow Pack, en muchos locales empezó a aparecer esta imagen de un barquito hecho con el papel nuestro, como un cuadrito en algunos casos, como una imagen más grande en otros, como un barco de verdad, acá hecho por un artesano que se mueve para recuperar esta historia y volver a tener, digo, son guiños que uno va viendo, bueno, si en la estrategia nos vamos por un lado, ¿cómo tenemos que reforzar algo? ¿No? Entonces nosotros teníamos que reforzar la artesanalidad, lo vamos a reforzar desde este lugar, porque acá sabemos que lo tenemos que soltar. Es importante lo del envoltorio. Nosotros cuando exportamos, no podemos exportar el envoltorio así, semiabierto. Digo, es una locura para la gente de afuera pensar que el producto no está herméticamente sellado. Es algo que se come, Digo, no claro, puede estar cerrado. que Tiene que se estar come. cerrado. Incluso mejora la calidad del producto, le duplica la vida útil, no le entra nada, no chupa humedad. Digo, pero eso acá en Argentina nosotros todavía lo mantenemos por el valor cultural que eso tiene, ¿no? En algunos alfajores. Estamos haciendo la transición. Ahora después vayan al kiosco de Banana a saber cuáles siguen abiertos y cuáles siguen. ¿Y cuáles todavía quedan abiertos? Todavía. Les voy tirando un adelanto. Bueno, y después el quinto punto era la interna. Como decía Lore, bueno, yo no voy a hablar de nosotros como talentosos, pero Sí. digo, había gente con ganas de hacer muchas cosas, pero es cierto, no teníamos la cultura de hacerlo. Absorber conocimiento de lo que está pasando en el mundo y empieza a proponer cosas nuevas. Desde el lado del contacto con lo que está pasando con la gente, no desde lo que se puede hacer en la fábrica. Entonces, eso generó un temita cultural interno donde la fábrica, hoy estamos más cancheros todos, pero que la fábrica sintió que perdía un poquito de relevancia, ¿no? De poder. Como que, ¿cómo es que marketing ahora decide qué producto vamos a lanzar? Bueno, de alguna forma, marketing es el que está viendo, el que hace los testeos, el que piensa qué está pasando con la gente, el que, no en esa época tanto como ahora, pero el que mira qué pasa en redes sociales, cuál es la tendencia, qué es lo que se viene. Entonces, un cambio muy grande en ese sentido en la interna de todas las áreas, ¿no? Desde compras. Compras tenía que salir a buscar proveedores de cosas. Imagínense cuando yo le iba a la gerente de compras, tenemos que comprar burbujitas de jugo chino. ¿Y por dónde arranco? O sea, yo compro harina, chocolate, exacto. Yo compro esas cosas. Entonces, digo, esa dinámica pasó en todas las áreas. Y sobre todo, porque en ese momento se armaron mesas de estrategia en donde había
integrantes de distintas áreas pensando en una estrategia en común. Entonces eso nos sirvió mucho para... Hoy estamos cancheros, digo, hoy tenemos esa sintonía de pensar, intentar pensar siempre para adelante, pero fue un proceso muy complejo para nosotros, y eso lo digo desde la interna. Y llegamos al Alfajor Mar del Plata. Exacto. Que lo que hizo el Alfajor Mar del Plata fue todo lo que le contamos recién de los lanzamientos en 2017, exclusivos para nuestra gente en Mar del Plata, para el verano, para los turistas. Nosotros lo hicimos año tras año. 2017 el Alfajor, 2018 el Habanet, en 2020 tuvimos Emilia, 2022 Super Leche. La gente realmente se dio cuenta que hacíamos esto con el Alfajor Mar del Plata. Digo, no lo voy a negar. O sea, fue como que todo ese laburo de años prolijo nuestro, digo, che, va a llegar, invertamos en esto que va a llegar. Terminó llegando el 2024 con el lanzamiento del Alfajor Mar del Plata, en donde ahí todo el mundo se dio cuenta que hacíamos lanzamientos exclusivos para la costa y que, che, casualidad, no lo tengo acá, vos viajaste, volví a traerme. O sea, se rememoró mucho de las situaciones que habían hecho a la marca grande en su nacimiento. Los encargados, los locales, nosotros tenemos gente de muchos años en la compañía, y en los locales podés encontrar gente de 50, 55 años que vivieron los 80 y te dicen, che, yo nunca vi filas como en los 80 hasta ahora. O sea, esto de, yo iba a visitar a los locales, me decían, vos porteño, ¿qué sabés de Habana? Dice, nunca viste filas para comprar alfajores. Como diciendo, yo vi la mejor época. Y con esto se trajo otra vez esa memoria real y emotiva por parte de la nuestra y de la gente también, ¿no? No, me adelanté un montón. ¿Cómo fue el desarrollo del Alfajor Mar del Plata? Como identidad fue, cuando pensábamos qué desarrollo hacer para el 2024, nos encontramos allá a principios del 23 con el dato de que Mar del Plata cumplía 150 años en febrero del 2024. Entonces, la verdad que en este sentido nos vino al pelo como para pensar no solo de identidad, digo, nosotros, Mar del Plata, este homenaje a la ciudad que nos vio nacer, este regalo que lo hizo ver genuino de alguna manera. Era una compañía, una marca que nació en Mar del Plata, va a desarrollar un producto específicamente para su ciudad. Cuando empezamos a pensar en eso es, che, ¿qué homenaje le hacemos? Entonces, nosotros para los desarrollos, la verdad que lo tomamos como un embudo de ideas, ¿no? Tenemos dando vueltas 50, 60 ideas todo el tiempo y vamos como haciendo el filtro de cuáles son realizables, cuáles son vendibles. En muchas de esas testeamos en el medio también para ver qué recepción tienen con la gente. Ahí el paréntesis, lo de cannabis no lo dije mandando fruta. Probamos con un alfajor de cannabis, el alfajor estaba bueno, lo testeamos, la madre nos dijeron, está buenísimo, pero si mi hijo entra a este mundo, digo, nosotros nos fuimos para el lado del aporte, del foco, de un montón de... Si mi hijo entra al mundo de cannabis por tu culpa, no te compro un alfajor más en la vida. Digo, bueno, buenísimo. Retrocedemos. Lo guardamos al cajón de cosas para desempolvar en 10 años. Y con la sal teníamos ese tema. Nosotros la sal la veníamos viendo. La sal, el chocolate amargo, el caramelo, afuera era muy fuerte, pero era muy loco meterle sal a un alfajor. Entonces empezamos con pruebas. Las primeras pruebas eran un alfajor salado directamente y no era lo que queríamos. Entonces ahí es donde encontramos la vuelta de ponerle cristales para que un mordisco cada tanto te rompa ese cristal y te dé ese espectro salado. Y después la otra era el dulce de leche, porque cuando empezamos a jugar con sabores, era, che, ¿cuál es el sabor de Mar del Plata? El puerto y nosotros. O sea, el alfajor marplatense, que Habana lleva como mochila, era un sabor propio de la ciudad. Entonces no podíamos como de alguna forma salir de ahí. Ahí es donde inventamos esto del doble relleno con doble dulce de leche. Que también fue otro de los insights fuertes del alfajor. Y después esto de la cultura, cómo transmitimos esto que pasa en la ciudad, ¿no? Porque por ahí, no sé, los porteños, a mí cuando vemos el diseño, y Fontana también nos presenta el diseño, yo lo primero que dije es, che, ¿y esa lancha qué hace ahí? Y dice, mirá, cuando ves la historia de Mar del Plata, de las lanchas pesqueras que se están extinguiendo prácticamente. Eso es un valor que los marplatenses sienten como que se está perdiendo por parte de la ciudad y nosotros lo reflotamos. Fue muy fuerte. Digo, era un diseño pensado para los marplatenses. Sí, tenía un guiño especial para ellos que, bueno, que al resto nos podía gustar o no, pero había un doble clic para la gente del lugar.
Sí, y el edificio atrás, que el edificio, digo, por más que muchos piensen, el edificio no es nuestro. O sea, tiene el cartel. Claro, tiene el cartel, nada más. Bueno, ¿qué tuvo la campaña en sí? Digo, se notó que era generosa. Digo, Habana le estaba dando un homenaje en su cumpleaños a la ciudad de Mar del Plata, y yo creo que eso hizo que la gente, es simplemente un pensamiento mío, creyera que iba a ser el mejor alfajor posible. Porque si Habana le está haciendo un regalo a su ciudad en un homenaje, che, le pusieron ganas. Pero bueno, el 2 es el más importante. Creo que rompe la categoría con esto de la sal marina, que muy rápidamente es aceptada por la gente y lo toma como un desafío. Che, vamos a probar el alfajor salado, está buenísimo, entonces es algo súper innovador, lo mismo que con 70 cacao, que nadie se animó a hacer, y encima está bueno porque el alfajor era una bomba, 90 gramos de dulce de leche y chocolate. Y empieza a traer esto de la tendencia de afuera. También empieza a haber algo de ese vínculo que de Mar del Plata, a Mar del Plata llegan cosas que están pasando afuera. O sea, en un país que estuvo mucho tiempo cerrado, empezás a probar sabores que no estás muy acostumbrado. Y después esto, sobre todo, esto de que el alfajor entró en los jóvenes, ¿no? De alguna manera, siempre a mí me han llamado para dar algunas charlas de, che, contame la campaña de marketing. Mira, no te voy a mentir. O sea, nuestra campaña fue casi como las campañas de todos los años, los mismos influencers, atacamos los mismos abordajes, la misma pauta, etcétera, porque nos era efectiva. Pero los jóvenes dijeron, ¿sabes qué? Dame tu campaña y la hacemos nosotros. Y ahí es donde empezó esto de las reviews, empezó a los challenges de conseguirlo, el alfajor. El alfajor nos pasó por arriba, entonces empezamos a quebrar stock muy rápidamente. No hubo estrategia de escasez. Es un mito también la estrategia de escasez. No quisimos hacer una estrategia de escasez. La marca, como dice Tincho, fue una marca siempre generosa, transparente. ¿Por qué vamos a hacer poco producto para que la gente nos quiera y no lo consiga? Que tenga que hacer cola a propósito. No fue nuestra intención, se fue de las manos. Totalmente se fue de la mano. Era un alfajor para que dure 45 días. Era un homenaje. 2 meses, como mucho. Los 2 meses de verano y chau. Bueno, hoy se convirtió en el alfajor más vendido de la compañía, pero tuvo que ver con eso. Los jóvenes hicieron su campaña, los influencers hicieron su campaña, por influencers que habíamos cotizado, que nos parecían una locura, dijimos, no, gracias. Después, mándame un alfajor. Y entonces mostraban el challenge, lo conseguí, soy parte. Esto del FOMO, ¿no? De este término tan complejo en los chicos de hoy, ya en los grandes también, se activó con esto. O sea, se activó, no lo activamos nosotros. El alfajor también activó algo de eso. No lo puedo conseguir. Teníamos casos de gente recorriendo distintos balnearios, de Santa Clara a Mar del Plata en colectivo. Di vuelta, terminó en Miramar comprándolo. Gente que nos iba a la puerta de la planta. La planta hoy está a 30 kilómetros del centro de la ciudad, está en el Parque Industrial de Batam. Gente en la garita de seguridad, el gerente de planta saliendo a recibirlo, porque somos así incluso. Salió el gerente de planta a decir, che, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero alfajores. Me están cagando, en los locales no hay, vos tenés un montón acá. El gerente de planta lo invita, a contra de todas nuestras normas, lo invita, lo hace ver los depósitos. No tengo. No había nada. En este momento no tengo porque no tengo caja, o no tengo aluminio, o me quedé sin sal. Pero mañana en la mañana hacemos y te lo mando a tal local. Y te guardo 2 cajas, porque si te mando más, me matan. Esas situaciones, ese verano fue para nosotros una locura tremenda. Y terminamos vendiendo en el año casi 13 millones de alfajores. Pero bueno, con este aprendizaje del lanzamiento del alfajor Mar del Plata, nosotros profundizamos esa estrategia de localía con Mar del Plata, revalorizando este valor también de la cercanía con la gente. Y este último verano lanzamos 2 alfajores nuevos dentro de la familia Mar del Plata, que más allá de estar dentro de la familia Mar del Plata le pusimos nombres de playas a los alfajores directamente, y posiblemente no tengan nada del nombre con el sabor, ¿no? Pero era esto sentíamos que si había alguien que podía hablar de Mar del Plata, éramos nosotros, nos sentíamos con esas credenciales, y darle ese homenaje de, che, empiezo por estas 2 playas, después veremos qué nos depara Sí, porque el reclaman destino. otras playas, imagínense. Sí. Se llaman Playa Bristol y Playa Grande, que también están pensadas en un ámbito de, che, Habana es para todos. Les mostré que tengo alfajores para diabéticos, para celíacos, para veganos.
que tengo locales en todas las provincias y que también le doy homenaje a la playa popular y a la playa que es un poquito más refinada. O sea, hago alfajores para todos. En un momento cuando surfeábamos teníamos un alfajor, después dos, después tres. Sí, ¿a qué playa apuntamos? O sea, ¿cuál es la menos grieta de todos? Porque Habana en ese sentido, como voz de marca, no se mete en ningún quilombo. O sea, tratamos de, a veces nos mandamos algunos, tratamos de no meternos en ningún quilombo de eso, porque no tomamos bando de ningún tipo, ni político, ni religioso, ni económico, de ninguna. Por eso la marca, nosotros también nos ven a hablar tan poco. Pero no, volví a reforzar esto de anclar la identidad de lo local, ¿sí? De Mar del Plata, a pesar de que la exclusividad de venta también llegaba a San Clemente, a Miramar, a Villa Gesell. Y Pinamar, Gesell, San Bernardo son dos plazas fuertísimas para nosotros. Pero bueno, la marca es de Mar del Plata. Entonces el homenaje profundizaba su localidad en Mar del Plata. Y esto lo mismo, algo que veníamos haciendo con Dubái y Picante, esto de, ingredientes innovadores, sabores disruptivos. Probamos un chocolate nuevo, que es este chocolate Gold, en uno de los alfajores. Teníamos la exclusividad en Argentina de ese chocolate. Y este sabor especial de crème brûlée, que tenía también que ver con algo francés de origen que tiene Mar del Plata en sus comienzos. Había mucha pastelería francesa. Y bueno, esto de los nombres de playa era este gesto. Yo no mencioné, pero para el alfajor Mar del Plata también le regalamos a la ciudad, como todo cumpleaños tenía que tener un regalo, le regalamos a la ciudad uno de esos carteles con las letras gigantes para poder sacarte una selfie. En cada ciudad que vas hay uno de esos carteles. Mar del Plata no lo tenía. Se lo regalábamos, del fondo tenías la costa, el edificio de Habana, y cuando lo fuimos a inaugurar con el intendente, había gente que se me acercaba, que ni me conocía, pero este es el de Habana, y me decía, y se ponía a llorar. Yo, estaban mis hijas, estaba mi mujer, no entendían nada. Digo, esto de, gracias. Digo, gracias por de alguna forma hacer lo que hacen y siempre acordarse de nosotros. A mí eso me tocó un montón. Como guiño para los diseñadores o los creativos, estas cajitas también, después tienen que buscarlo, también tienen el barquito de la caja del alfajor Mar del Plata. Escondimos, en una caja no está tan escondido, es muy evidente, en la otra caja está más escondido, está ese barquito escondido en los diseños. Bueno, esto ya lo contábamos. Acá vamos a contar un poquito los diseños. En lo estético también volvimos a trabajar con Fontana, que había desarrollado con nosotros el Mar del Plata, e incluso había desarrollado también este formato distinto de caja, ¿sí? este listón, que también en el fondo tenía un sentido, ahora se los voy a contar. Partimos de los diseños, repliquemos las playas como son, tal cual son, y esto viene de un trabajo estético de una foto real. Esa marea de sombrillas, existe. Por ahí está un poco extendida, pero es real. O sea, la Bristol es esto. La Bristol es esto, el Hotel Provincial es esto, el casino que está a la vuelta, nuestra primera fábrica está enfrente de esta situación. Entonces, nuestro origen estaba acá. Era esto. Y la gente, yo siempre lo digo, la gente se cruza en patas, en malla, a comprar una bolsa con 4 cajas de alfajores y se gasta 80.000 pesos. Entonces, nosotros también somos esto. Tenemos el alfajor más caro del país, puede tener un tinte medio premium, pero el alfajor es masivo, es multitarget, entonces tenemos que respetar eso también. Y la otra era Playa Grande, un poquito más tranquila, de caudal de gente, ya hay muchas sombrillas, muchas sillas Mar del Plata, terminamos sacando los surfers, porque es una playa muy típica de surfers, los sacamos porque no queríamos que haya personas, pero también esto de el hermoso lío de la Bristol contra el contraste de la tranquilidad de Playa Grande. Y como decía Lore, acá está el barquito, no me salió la línea, y no lo van a ver por acá. Y el barquito está escondido en la sombrilla acá. El barquito lo pusimos en la sombrilla. Era como esto de, el gen de la lanchita lo vamos a llevar siempre. Bueno, y esto bajado de diseño es esto de poder tener un diseño amplio en 2 caras, que el motivo en su momento fue, cuando nos impacta la ley de etiquetado, queríamos de alguna forma, obviamente, sin ir por el costado de la ley, bajo ningún aspecto, era esto de, podamos exhibir con menos peso de los octógonos en la presencia visual. Entonces, esto de extender el diseño en 2 caras nos permitía conjugar cada cara y armar una exhibición, de alguna forma, con menos octógonos. Lo que incluso después nos permitía que cada caja, tiene como una línea de horizonte. Cada caja podía combinarse con otro sabor.
O sea, podías tener la sombrilla de Playa Grande con el fondo del aniversario, el fondo de Playa Bristo con la base de... O sea, en la exhibición jugábamos mucho con las 3 cajas. Y bueno, eso replicado también al alfajor suelto. Los chicos locales, acá también está bueno entender también qué pasa en los locales, ¿no? A mí a veces me dicen que ya me olvidé que venía de locales, pero en los locales nos puteaban. Digo, che, son 2 alfajores amarillos. Como la gente viene, tarda un segundo más en ver cuál es cuál. Por suerte vendimos idéntico de los 2. La gente no se perdía de probar los 2. Que eso también fue un aprendizaje de picante. Cuando se lanzamos 2 picantes, picante para nosotros fue una campaña súper exitosa, más de edición limitada, pero aprendimos que la gente va a ir a probar lo que hagamos. Teníamos si hay dos alfajores picantes, va a comprar los 2. Hagamos 2, así vendemos 2. Vendimos de forma idéntica durante 2 meses. Recién ahora el Bristol, que es el que tiene el chocolate Gold, empezó a separarse un poquito. Entonces eso también son aprendizajes de... Los resultados. Digo, y ya terminamos, no los aburro más. Y todo esto empezó un día lanzando estos alfajores en Mar del Plata, en un local. Pusimos una fecha, anunciamos que íbamos a lanzar en un día en un local de Mar del Plata a las 9 de la mañana. A las 6:05 de la mañana teníamos 2 personas haciendo la fila. A las 7 teníamos 10 personas. Y a las 9 cuando abrimos había 300 personas esperando para comprar un alfajor. No era el iPhone, entonces, era un alfajor. Estábamos. Y toda esa movida interna, la gente feliz esperando. Gente que vino con el cuarto de la fila vino con su reposera, su libro y leyó hasta las 9 de la mañana. La gente después feliz sacándose foto con el alfajor. O sea, el de las 6 de la mañana, el primero era una señora que se iba al sur, no me acuerdo si era Río Gallegos o algo así. Y dijo, vengo acá y el vuelo lo tengo a las 10:15. O sea, a las 9 compró, se sacó la foto, le hicimos una entrevista y se fue al aeropuerto. O sea, esas locuras tiene la banca. Bueno, el resultado es, no sé, o podría hacer una encuesta acá de cuántos probaron el alfajor Mar del Plata, a ver si coincide con esto. ¿Y qué team son? Si son Playa Grande o Playa Bristol. O team aniversario. ¿No? O team aniversario, es verdad. Que lo mismo. Yo soy alfajor de nuez. Sí. Se nos armó un quilombo cuando lanzamos estos 2 porque el otro no tenía nombre. Era el alfajor Mar del Plata, no era el de la familia Mar del Plata del aniversario. O sea, son esas cuestiones también que vamos aprendiendo con el tiempo y el paso. Pero bueno, en el lanzamiento, ambos alfajores, los playas y los aniversarios, vendieron 2.300.000 los playas, 2.600.000 el aniversario en los primeros 30 días de venta. Que es un montón. Que para nosotros es una locura. Y hoy los playas siguen siendo los 2 más vendidos, pero el alfajor, el Mar del Plata común, está ahí tercero, y cuando los playas entendemos, si va aflojando, el Mar del Plata fue el alfajor más vendido en los últimos 2 años. Y es el que nos permitió hoy también, llegar a los chicos y repensar, ahora sí, profundizar nuestra estrategia con los chicos. Ya, los jóvenes venían por el alfajor Mar del Plata, veías chicos de 12, 13, 14 años haciendo fila, después del club, después del cole, y compraron el alfajor y medio que se iban, ¿no? Entonces ahí, después de eso, es donde nace Bubble Tea, nace Ice Coffee, nacen un montón de propuestas para que los chicos compren el alfajor Mar del Plata o el de tendencia que lancemos y se queden en el local. Bueno, hay algunos números que me aburren. Bueno, listo. Eso está. Preguntas, dudas, charlemos.